de arenas o del arenal. Los pueblos los construye su gente y son ellos la esencia y el alma misma de las comunidades. Coinco se encuentra ubicado a 25 kilómetros al sur poniente de la ciudad de Rancagua y prácticamente en el centro de la sexta región. En pleno siglo XXI, la principal actividad económica sigue siendo la agrícola, tal como lo establecieron sus primeros habitantes. En su producción se destacan frutas y verduras de temporada y chacarería. Además, su producción silvícola asociada a extensos bosques de álamos. Yo nací en Doñihue, en la Rinconada de Doñihue, el 24 de septiembre del año 34. Y según los papás, ellos de 15 días me trajeron a Coinco, los vinimos al sector de Copequén, sector de La Vega que se llama ahí. Yo fui nacida en Doñihue. Cuando yo tenía 4 años se vino mi papá con mi mamá para acá. Y en esa fecha estaba acá. Pues. Aquí nosotros estuvimos en Santa Lucila, en la Orrequina. Los vinimos por acá el año 51, a la vez que llaman. Bueno, mi familia por parte paterna llegó acá a Coinco por trabajo. Y mi familia por la otra parte es oriunda de acá. 73 fue porque estaban los micos. Toda la vida soy de acá de la zona. Nací acá, me crié y sigo acá. Y el año 38, yo venía de Toquigua, lado San Vicente, por ahí. Aquí nosotros somos nacidos y criados aquí en el Rulo, con 82 años. Aunque la masificación de la educación pública se produjo a mediados del siglo XIX, en 1850 fue creada la escuela primaria de Copequén, pasando a ser, en 1953, particular subvencionada. Los niños venían a pie, algunos venían a caballo, compañeros. Yo tenía compañeros del Rulo. Hice mi primaria en el Rulo, escuela del Rulo, y de ahí pasé a la escuela de Coinco, donde teníamos que venir a tomar el bus a la Cruz de Chillehue, que era más o menos 6 kilómetros a pie y de vuelta todos los días, invierno y verano. Así que eran harto crudo y además que no había luz eléctrica. Así que era bastante cruda la realidad para estudiar. Y muchos no estudiaban por eso. Se amplió la escuela hasta sexta preparatoria. Entonces ahí empezamos como todo un grupo de profesores jóvenes a trabajar para que los niños siguieran estudiando. Cursé aquí de primero a sexto básico, que era lo máximo que había en ese tiempo. Uno ya con sexto podía postular a cualquier trabajo. Incluso aquí se fueron varias gente y tuvo cargos bien grandes, importantes, con solamente sexto preparatoria. En este tiempo, los alumnos eran evaluados una vez al año por examinadores externos y sus calificaciones consistían en aprobado, deficiente y reprobado. Nosotros teníamos una profesora que iba de aquí de Chillehue a caballo, al Rulo a hacer clases, de Chillehue a caballo al Rulo a hacer clases. Entonces era como quien dice una gran maestra. Entonces como nos gustaba el campo y el caballo, era como una ilusión ser profesor. Eran buenos porque uno aprendía con ellos. No como ahora porque los chiquillos no llevan la tarea, que no la llevan nomás. Y antes no, los palos, los varillazos, en las manos, el cordón de cayeron. Hacían una ronda en el patio y iban preguntando, por ejemplo, 7x7. El que decía 49 le daba un chicotazo a todos los otros que no habían contestado, que no contestaban mal. Pero algunos no sabían nada. Yo aprendí las tablas hasta dar cuenta de puro pegarle a los demás. Con aportes de los socios se instituyó
la Cooperativa de Servicio de Agua Potable Copequén Limitada, fundada el 18 de diciembre de 1966. Este proyecto se financió con fondos del Banco Interamericano del Desarrollo, con unos pozos inmensos que hicieron por ahí y los estanques y todo que lo pusieron en el cerro que se llama aquí La Gruta, que queda camino hacia el cementerio. Con capacidad de 1.500 litros cada uno, así que entre los cuatro habían 6.000 litros parece, lo que era lo que se acumulaba en la noche en una vertiente en el cerro, y con algo de 600 metros de cañería de pulgada se bajó en un primer tramo el agua al plan, el camino. La tanda era para después, para hacer las conexiones, porque hicieron las matrices nomás, entonces uno se tenía que conectar. Y eso sí que era una hazaña, porque personas que entendieran en esa materia eran pocas. Y el señor, el operador de la planta, no daba abasto para el trabajo, porque tenía que operar los estanques, tenía que hacer las reparaciones, tenía que atender la oficina, tenía que hacer todo. Sí, pues llegó y venían dos personas que trabajaban acá. Y le pusieron, se llamaba Juan Vargas él, y le pusieron Juan Potable porque trabajaba en el agua. Para poderlo nombrar, muchos ni sabían el nombre. Y quedó por él ese nombre. En un principio, sus servicios fueron gratuitos. Posteriormente, se cobraba 5 pesos por familia y finalmente se establecieron medidores de consumo. Se sacaba en carreta desde acá el agua hacia el sector de Requinoa. Y después, ¿no es cierto?, paulatinamente esto se fue industrializando, incorporando tecnología, y en la década del 60 esta empresa, digamos, pasó a manos de CCU. Se embotellaban de a una en una botella nada más, con una máquina a pedal, y se te quitaba la botella manualmente. Había personas, un grupo de personas te quitando con la mano y te quitaban la botella. Había una iglesia para el hospital. Todos los enfermos se iban a confesar y convocaban en el hospital. Muy bonita la capilla que había. Y afuera del hospital, adentro, ahí salía de la iglesia, había una glorieta grande, con el diablito, con cachos, con todo ahí, que todos los niños les rodeaban por la orilla para ver el diablo. Lo tenían rodeado en una pileta con agua. Sí recuerdo el hospital, que era también con fierro forjado, también con reja, tenía una capilla hermosa, el hospital tenía una sala de hombres y de mujeres así. Y entonces en ese tiempo en el hospital de Coinco no había médico. Había que pedirlo y venía, ya había que tirar una campana uno afuera. Había una campana, así que ahí tiraba un hilito, ¿no? Y ahí de adentro salían a atenderla por un corredor largo que había en el hospital antiguo. No como el de ahora. Era bonito el hospital antiguo, me gustaba más a mí, más campestre. Pese a su escasa población, se funda el hospital en 1912, siendo uno de sus primeros médicos el doctor Héctor Sangüesa. Este camino derecho que ustedes viajan pavimentado ahora no existía. Era o Requinoa o Olivar Alto, pero ese era un camino infernal de piedras, por esas piedras. Bueno, había veces que había que irse por el cerro para allá y salir a la Cruz de Chillehue. Y cuando no, por dentro y a pie, entre los cercos, porque el camino no se podía pasar, de a caballo no. Del año 39, 40, 45, hasta 50 eran góndolas, una gondolita chica, que era poca la gente que había. Iba arrancado una góndola
que salía de Chillegua y llegaba, arrancaba, salía a las 8 de la mañana, se venía a las 12. Y de aquí salía otro a las 11 y salía a las 5 de la tarde. Toda la locomoción que había. Empecé en el año 46 a trabajar para acá para Coinco. Y para poder trabajar para acá para Coinco, entre el alcalde de Coinco y el alcalde de Olivar Alto, hicieron los trámites en transporte en la Intendencia de Rancagua para poder yo pasar de Olivar a Coinco. Yo como pasaba de Rancagua acá a Coinco, los estudiantes no tenían locomoción para venirse de regreso. Y yo salía a las 4:30 de Coinco para Río. Lleno de estudiantes, cuando los Puro chiquillos estudiante. se iban arriba del techo de las micros y ahora se subían arriba del techo porque las micros tenían Parrilla arriba. para llevar sacos de verdura, de papas, canastos con gallina, todos se iban arriba del techo. Y ya, pues, estudiantes arriba del techo, sus 20, 30 estudiantes arriba. Todos sentados en la parrilla, o sea, alrededor. Las personas más pudientes de la localidad se reunieron para crear el Rotary Club, para trabajar en beneficio de la población. Entre estos personajes se destacaron el señor Luis Valenzuela Lavín, quien fuera alcalde de Coinco durante un periodo de 24 años. Yo don Luis lo conocí mucho. Es una excelente persona, como alcalde, muy bueno. Estuvo alcalde hasta cuando se murió. Era una persona muy desinteresada, la plata, le gustaba ayudar a la gente pobre que no tenía. Él no era escrupuloso a parar, andaba de caballo, uno quería conversar con él, se paraba al tiro, saludaba a la gente, no era egoísta, una persona muy sincera. Una Pascua, me acuerdo, una fiesta en la cancha. Mi mamá nos quiso llevar, ella nos quería acompañar. Entonces mi papá llegó con trago y dijo que en ninguna parte, le dijo que ella iba a salir con las chiquillas, éramos 4 mujeres. Y que si va, te voy a pegar, le dijo. Y ahí estaba don Luis afuera sentado en el corredor y le dijo, llamó a los carabineros y le dijo que por favor detuvieran a ese hombre. Y lo detuvieron, le sacaron el cinturón y le sacaron la plata ahí delante de nosotros, la contamos y todo, y quedó todo en el retén. Él regaló el sitio para la escuela, que anduvo muy bien eso, y todavía está. Hacía muy buenos rodeos, unos tremendos rodeos de 3 días, y ahora nadie los hace. Y todo era a beneficio para el pueblo. Una vez yo fui a conversar con él, a pedirle yo un favor a él. Y delante de mí había una señora que era de la Vega de Copequén, y se había incendiado. Y llorando la viejita le contaba, por ese tiempo no había un bombrero, así que se quemó a puerta cerrada la señora, y llorando cómo poder hacer la casita. Y como él era desinteresado a la plata, todo eso, él le dijo, mira, yo te voy a regalar toda la madera, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar para que recuperes tu casita. Don Rigoberto Piña para mí fue más que padre, fue mi consejero espiritual. El cura Peña era buen cura, pero era harto recto. Era buen curita. Sí, venía de a caballo a hacer misa acá. Se venía el día sábado a hacer misa el día domingo. Era un personaje porque la misa la decía en latín. Y ahí nosotros algo entendíamos de la misa. Él, cuando iban a pedirle algo, le daba, pero de lo que tenía él, lo que producía él. Porque no habían cosas para darle a la gente. Le decía, mira, si hay un pedazo de terreno por ahí, si te gusta, vení a hablar conmigo, yo te presto la plata para que lo compré. ¿Y cuándo se lo voy a pagar, señor cura? ¿Y a poco me lo pagáis? Ponga en trabajo, le decía. En trabajo. Y mi padre le decía, bueno, pues señor cura, a las 12 les va a dar un vasito del añejo. No, tengo eso badata, le decía. Tengo eso badata, viejo, le decía. Sí, era bueno, cuando lo tenía bueno, uno era todo bueno. Era muy aferrado a la religión antigua, ¿ya?
como ser para él era como inmoral los matrimonios así, las juntas de personas nomás. Entonces él decía, el que vive junto y muere se va a los carrizos. Lo mandaba a un sector que se llama Los Carrizos, que era la parte más extrema del cementerio. Los bautizó, los casó, hicimos la primera comunión con él y enterró a muchos. De eso no me alcanzó a enterrar, gracias a Dios. Consideraba que los regidores que estaban inscritos no le gustaban, no eran de su agrado, y inscribió un caballo. Fue como algo irónico que hizo para que, como que el caballo estaba a la altura de los demás, o sea, los demás candidatos estaban a la altura del caballo de él. Y por ende él nos iba a presentar. ¿Cómo se llamó el caballo? Yo me acuerdo bien del caballo, era un caballo colorado cariblanco que tenía. El caballo regalón que tenía lo puso de alcalde. Calígula se llamaba el caballo. Yo presentó, pues, y sacó cuántos votos el caballo, pues. Pueblo Coinco, para mí en verdad es mi casa y la casa de mis hijos, en el fondo. Mis hijos todos, digamos, sueñan y mueren por estar aquí. Mucho podríamos hablar sobre Coinco, muchas historias podríamos recordar y volver a relatar, pero es aquí, en esta tierra labrada por las propias manos de sus habitantes, en ese río que por años insistió en dominarlos y terminó vencido, y sobre todo en el rostro de sus más antiguos pobladores, encontramos lo que verdaderamente ha hecho de Coinco lo que es hoy. Es en el día a día que se ve en las calles, la mirada sonriente y la mano amiga que jamás rechaza a quien lo necesita, lo que resume a Coinco como un pueblo diferente al resto, un pueblo que merece dejar su historia plasmada en la posteridad. Este es mi pueblo, el que se atreve a ser, aunque a veces agoniza, como flor que se enfrentó a la aplanadora, el que se atreve a amar y a poner otra vez el pecho por una causa que ya no está de moda, el que se atreve a recordar, a creer y a crear tercamente cada día, el que amanece todavía contra la historia, en una tierra donde el verde copula, sufrido y persistente con el rojo, y cuyo cielo guarda contra el tiempo infinitas estrellas